además, en estrecha coordinación con los socios internacionales, la Unión Europea adoptó también duras sanciones económicas, de entre las que se destacaría la de dificultar el uso o el acceso de Rusia al sistema internacional de pagos SWIFT. Este tema tan relevante y tan de actualidad no podía faltar en esta jornada y por eso la posible evolución de este nuevo escenario geopolítico lleno de incertidumbres será abordado por Carlota García Encina en la primera ponencia. Además, el ciberespacio también forma parte de ese entorno cambiante y complejo que no es ajeno al delito. Tal y como recoge el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2021, hoy la mayoría de los ataques proceden de la inyección de software dañino, la suplantación y el engaño, aprovechándose de prácticas inseguras de ciudadanos y empleados no acostumbrados a proteger la información que manejan. El ransomware sigue siendo la mayor amenaza contra los sistemas y la información. La facilidad de éxito y la eficacia en la obtención de grandes sumas de dinero hace que los cibercriminales elijan este tipo de ciberataque como una de sus principales herramientas para obtener beneficios. Por eso es tan importante reflexionar sobre este tipo de temas. La extorsión a las víctimas, especialmente a grandes empresas, mediante el cifrado de sus sistemas y la amenaza de revelación de datos de carácter personal, tanto de clientes como proveedores o de secretos corporativos, ha ocasionado un gran perjuicio a la actividad tanto del sector público como del privado, incluyendo operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales. Desde el Gobierno se comparte la preocupación de las empresas y ciudadanos por la comisión de este tipo de infracciones o de delitos y, de hecho, en el pasado mes de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Ciberseguridad que desarrolla la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019. Un plan que está dotado con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros y que contempla, entre otras medidas, la creación de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes y de Amenazas, que permite intercambiar información en tiempo real entre organismos públicos y privados. La Secretaría General de Administración Digital, que depende, como sabéis, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, jugará un papel fundamental a la hora de poner en marcha alguna de las medidas del plan, pudiendo citarse, por ejemplo, la próxima puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Este centro garantizará un mayor grado de protección ante ciberataques, reforzándose la capacidad de vigilancia, prevención y respuesta ante incidentes de ciberseguridad. El Plan Estratégico 2022-2024 del Registro de Expertos Contables contempla en su apartado áreas de desarrollo la promoción de la figura del experto contable en los procesos de digitalización y de implantación de estrategias de ciberseguridad. En este marco también podréis conocer los avances, ya que Javier Aznar abordará el papel de experto contable ante el cibercrimen. Como señalaba con anterioridad, las incertidumbres que hemos vivido han hecho que los últimos años tampoco hayan sido fáciles desde el punto de vista económico. De hecho, la tercera ponencia de hoy, Corporate Finance en tiempos convulsos, se centra en ello. Como todos sabéis, el Banco Central Europeo ha subido recientemente los tipos de interés en respuesta a la elevada inflación de los últimos meses, consecuencia de la pandemia y de la crisis energética que sufrimos en la actualidad. Es un contexto obviamente más complejo y, por tanto, el Corporate Finance habrá de trabajar poniendo sus conocimientos al servicio de las empresas para lograr que consigan la mejor financiación posible. Deberán, además, elaborar unos estados financieros en que la correcta aplicación del principio contable de prudencia en las estimaciones y las valoraciones será, si cabe, más importante que de ordinario, para reflejar en los mismos cualquier riesgo derivado de las consecuencias de la guerra, como pueden ser la corrección o las correcciones de valor por deterioro de los activos. Amaya Aragón y Judith Sendino desgranarán el papel de estos profesionales en un momento como el actual. Pero en estos tiempos de incertidumbre, el Gobierno ha sabido actuar en todo momento afrontando el entorno económico, tanto en el caso de pandemia como actualmente con las consecuencias del conflicto. Hemos diseñado y ejecutado actuaciones que han combinado la inmediatez de medidas de choque con el diseño de programas sostenibles a medio y largo plazo. Se ha protegido a las empresas, pero también la renta de las familias y el empleo. Esta es la hoja de ruta de la Unión Europea, de la que España es pionera en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un plan ambicioso tanto en las reformas como inversiones y que tiene un doble objetivo: el impulso de la recuperación económica a corto plazo, pero sobre todo también la transformación de nuestra economía con un impacto estructural más a largo plazo, que pueda llevar a un crecimiento sostenible e inclusivo de nuestro país.
Dentro de estas reformas estructurales, el plan contempla importantes reformas legislativas. Permitidme que mencione la aprobación reciente en el ámbito del departamento para el cual trabajo de 3 normas. La Ley General de Telecomunicaciones, que se aprobó en junio, la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se aprobó en julio, y muy recientemente, y en un ámbito ya más cercano a vuestras tareas, la Ley Concursal, que recientemente se ha publicado en el BOE. Asimismo, continúan los trabajos en sede parlamentaria en relación con otros 2 proyectos muy interesantes que impulsamos desde el Ministerio, como son la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, la conocida Ley Crea y Crece, y la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, o conocida como Ley de Startup. Todas estas normas tienen una vocación transformadora y modernizadora en sus diferentes ámbitos. Concretamente, con normas como Crea y Crece, Startups y Concursal, lograremos mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, acompañando la vida de la empresa, facilitando y mejorando su creación y, además, en su caso, permitiendo su reestructuración temprana. Desde el punto de vista de las inversiones, se están iniciando los contactos parlamentarios para preparar la adenda al plan de recuperación. Esta adenda está dirigida a movilizar 84.000 millones de euros en préstamos e instrumentos financieros procedentes del Next Generation EU para ejecutar hasta 2026. Por último, no quisiera tampoco dejar de mencionar las medidas en materia energética adoptadas por el Gobierno recientemente. A pesar de que nuestro país cuenta con una elevada seguridad de suministro, debemos y queremos cumplir con los acuerdos solidarios de reducción de la demanda alcanzados en el seno de la Unión Europea. Por ello, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto un Real Decreto Ley con diversas medidas de ahorro y eficiencia energética, así como de reducción de la dependencia energética del gas natural. Pero volviendo ya al contenido más inmediato de la jornada, como sabéis, la Directiva de Información no Financiera está actualmente en revisión y, tal y como se señala la propia propuesta de revisión, el marco actual adoptado en 2014 en materia de información no financiera no garantiza que se satisfagan las necesidades de información de sostenibilidad de los usuarios, que son principalmente los inversores y las organizaciones no gubernamentales. A menudo, la información no es suficientemente fiable ni suficientemente comparable entre empresas. A esta situación se une, por un lado, que las necesidades de información se han incrementado por razones tales como la concienciación de los inversores de que las cuestiones relativas a sostenibilidad pueden poner en peligro los resultados financieros de las empresas. Y, por otro lado, el creciente mercado de productos de inversión que tratan explícitamente de ajustarse a determinadas normas de sostenibilidad o de alcanzar determinados objetivos en ese ámbito. La nueva regulación aportará transparencia, claridad y seguridad sobre qué información debe comunicarse en materia de sostenibilidad, mejorando la información con el menor coste posible. Por eso también hay una ponencia, los futuros informes de sostenibilidad, que se centrará en cómo se configurarán en el futuro estos informes. Quiero resaltar una importante novedad de la futura directiva. Será la Unión Europea la que elabore sus propios estándares de sostenibilidad. Como subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, permitidme recordar además que el ICAC, con su posición y su participación en el EFRAC, tiene un papel relevante en este terreno. Como veis, estamos ante una jornada ambiciosa en la que se van a tratar diversos temas vinculados con la contabilidad, pero también, sobre todo, con el mundo en el que vivimos y hacia el que nos dirigimos. Termino ya, no sin desear antes a los organizadores y a los participantes mucho éxito a lo largo de la mañana, y estoy convencida de que, reflexionando entre todos sobre estos temas y contando con los conocimientos y trabajo de los ponentes, la jornada será especialmente fructífera. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia, evidentemente. En primer lugar, quisiera disculpar la asistencia del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, al cual sustituyo, que por un motivo de última hora imponderable no ha podido asistir a esta jornada del registro de expertos contables. En segundo lugar, agradecer la participación de las administraciones públicas, como es la del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la subsecretaria Amparo López Senovilla, así como al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a través de su presidente, Santiago Durán, que intervendrá en la clausura de esta jornada. Estimada Amparo,
Muchas gracias por tu participación e involucración en esta jornada y en nuestro colectivo. También agradecer al presidente del Registro de Expertos Contables, Fernando Cuñado, y al vicepresidente del Registro de Expertos Contables, Francisco Gracia, el trabajo que desarrollan en el día a día promoviendo una figura como la de experto contable y realizando actividades como la que hoy asistimos con el objeto de homologar al resto de países esta profesión que no se encuentra regulada en España. Y, por supuesto, al presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuenta de España, Ferran Rodríguez, y al presidente del Consejo General, que evidentemente no se encuentra en este momento, ya que continúan apoyando y apostando por este proyecto. Bien, después de los agradecimientos, me gustaría dar unos datos simplemente para situar la jornada que tenemos. Miren, el mercado de servicios es fundamental para la economía de la Unión Europea, puesto que representa el 71% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y el 68% de su empleo. El buen funcionamiento y la competitividad de los mercados de servicios, por tanto, sin lugar a dudas, son esenciales para el crecimiento y la creación de empleo de la Unión Europea, en estos momentos con una inestabilidad e incertidumbre muy importante. Respecto a los servicios profesionales, se estima que a nivel comunitario representan el 12,8% del Producto Interior Bruto y aportan el 13,7% del empleo total. Estamos hablando de 31 millones de puestos de trabajo. Además, tal como se ha expresado en la Unión Europea, en diversos informes, los servicios profesionales contribuyen considerablemente a la economía y a la actividad profesional, sin lugar a dudas, de tal modo que su calidad y competitividad producen efectos colaterales que abarcan a todos los sectores económicos. En España, es palmario, es evidente que la importancia del sector de servicios en el Producto Interior Bruto ha aumentado notablemente a lo largo de los últimos años, llegando a representar el 67,7% en la actualidad, según datos últimos que tenemos del año 2019. De acuerdo con los informes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el subsector de los servicios profesionales representa el 9% del Producto Interior Bruto, el 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario. Queda, por tanto, acreditada la importancia de los servicios profesionales, tanto a nivel comunitario como a nivel estatal, lo que hace necesario dotarles de la legislación específica en aras de mantener su competitividad. Del elenco de actividades profesionales que contribuyen a los datos anteriores, destacamos la relacionada con la contabilidad y, por supuesto, con las demás áreas del trabajo del experto contable. Es un hecho que la figura del experto contable en España, a diferencia de la mayoría del resto de los países de nuestro entorno, no está regulada, y es un problema. La propia Comisión Europea, en una comunicación remitida al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, relativa a las recomendaciones para la reforma de la regulación de los servicios profesionales, ha puesto de manifiesto lo siguiente. Los contables y asesores fiscales son un grupo especialmente diverso de profesiones, tales como los contables, los censores jurados de cuenta o los asesores fiscales, con notables diferencias entre los Estados miembros en cuanto a la organización de las profesiones en ese ámbito y, por tanto, a lo que la normativa correspondiente se refiere en cada uno de los países. Fíjense bien que una o varias profesiones en este ámbito están reguladas en 19 Estados miembros. Pero fíjense bien que mediante reserva de actividad y título protegido estaríamos en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Rumanía. Mediante solamente la reserva de actividad nos encontramos en Bulgaria, Croacia, Chequia, Eslovaquia e Hungría. Y solo mediante la protección del título profesional en Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia y el Reino Unido. Está claro que existe un palmarés muy importante y un abanico muy complejo en el ámbito comunitario, pero sí que es cierto que esta profesión y esta condición de experto contable, si no está regulada, está reconocida. En este escenario ha derivado que el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Instituto de Asesores Jurados de Cuenta estén promoviendo una figura como la de experto contable, realizando actividades como la que hoy asistimos, con el objeto de homologarnos al resto de los países de la Unión Europea, siendo esta ya la 5ª edición, además de multitud de actividades, documentos técnicos, comunicaciones y demás servicios que se constata no solamente el crecimiento, sino la importancia y la consolidación del experto contable dentro de España. Lo cierto, evidentemente, es que el experto contable desempeña un rol importante en las empresas,
prestando servicios de alto valor añadido. Y fíjense ustedes que en estos momentos, con la inestabilidad y la incertidumbre económica que estamos asistiendo, la información de calidad financiera y no financiera, y también la utilidad de la contabilidad y, por supuesto, la toma de decisiones en las estrategias de la empresa es determinante. Dar las gracias, por supuesto, a los ponentes que han tenido la amabilidad de entrar en esta jornada y, por supuesto, a la organización y a todos ustedes, que sin ustedes no habría jornada. Muchísimas gracias. Bien, gracias por las palabras de Amparo y de Juan Carlos. Y ahora me toca a mí, como cierre de esta apertura institucional, dar unos breves mensajes, ¿no? Hoy retomamos la presencialidad, ¿no?, que queremos preservar porque es un elemento que ayuda a integrar a las organizaciones, despachos, profesionales, ¿no? Hemos hecho un trabajo muy importante y una apuesta clara por el teletrabajo, pero con la presencialidad también recuperamos la sensación de que podemos convivir con normalidad con la pandemia, ¿no? No sabemos el futuro que nos puede esperar, ni podemos evidentemente cantar victoria, pero sí sabemos que en estos momentos que la estrategia que ha seguido Europa parece correcta y debemos valorarla muy positivamente, entre otras razones porque se ha permitido crear un entorno en el que podemos ya trabajar perfectamente, incluso diría con más eficiencia que la que teníamos antes del COVID, por haber establecido ya casi de forma permanente y posible el teletrabajo, ¿no?, con unas buenas comunicaciones. Creo que también que tenemos motivos para estar satisfechos en estos momentos con la evolución del sector, ¿no? En el primer lugar, con el presente. Como sabéis, más o menos en estas jornadas el Instituto pues solemos hablar del dato de la utilización de los dos tipos de sellos que tenemos, ¿no? Uno para los trabajos de auditoría y otro en los trabajos distintos de auditoría, ¿no?, que son los que solemos utilizar cuando efectuamos actuaciones en materia de expertos contables. Pues bien, mientras la venta de sellos en lo que referente a trabajos de auditoría pues crece ligeramente, la de los sellos que podríamos llamar trabajos REC, ¿no?, crece de manera muy significativa y a doble dígito. Y en algunas comunidades autónomas el crecimiento incluso es por encima del 100%, ¿no? Creemos que estamos creciendo en casi todas las áreas de negocio, pero en los trabajos en calidad de REC, ¿no?, estamos trabajando en los trabajos realizados con acceso de las empresas a las ayudas públicas, ¿no?, a los denominados Fund Generation. Por eso creo que debemos estar contentos con el presente, porque crece la demanda de nuestros servicios y porque la ejecución de estos fondos ayudará con toda seguridad a nuestra economía afronte mejor pues el difícil entorno con el cual nos estamos encontrando. Y también creo que debemos mirar con optimismo moderado el futuro, ¿no? Hay dos elementos que nos preocupan, ¿no?, y nos ocupan a todos, ¿no? Uno es el entorno geopolítico que tenemos, sus efectos en la economía y, evidentemente, los efectos que tienen nuestros clientes, ¿no? Y el segundo, pues, también sigue siendo pues, las cargas de trabajo que estamos teniendo pues, para todas las labores relativas a nuestro cumplimiento normativo, ¿no?, que es muy, muy importante.
Ahora mismo hay un debate intenso sobre la necesidad de mejorar la competencia en el sector y desde numerosos despachos y organizaciones nos estáis comentando que estos dos motivos son las principales barreras que tenemos hoy por hoy pues, para crecer en el sector, ¿no? No obstante, a estas preocupaciones no pueden ocultar las enormes oportunidades de negocio que están surgiendo, ¿no? Y la principal es en el ámbito de la sostenibilidad. Justo antes de las vacaciones, como sabréis, se llegó a un acuerdo en la Unión Europea que va a permitir la aprobación definitiva de la Directiva de Información Corporativa sobre sostenibilidad, ¿no? Y que seguramente se va a producir durante el último trimestre ya del año, ¿no? No hemos tenido tiempo de analizar con detalle toda su redacción final, pero la valoración inicial que hacemos en lo que afecta a los trabajos de los expertos contables es positiva, es muy positiva, ¿no? Porque la nueva norma va a ayudar a desarrollar un marco técnico de trabajo y de supervisión homogéneo a nivel europeo. Y esta iniciativa, además, se va a complementar con otras muy relevantes, como la Directiva de Bonos Verdes o de la diligencia debida de las empresas, ¿no? Algunas de las normas que vienen a implementar estas directivas ya están funcionando en otros países y tanto los expertos contables como responsables de la información financiera como los auditores de su verificación, pues están teniendo un gran protagonismo en su aplicación. Y un protagonismo que no solo se materializará en forma pues, de más ingresos, ¿no? Pero también lo hará pues, reforzando nuestro papel como garantes del interés público pues, más allá del ámbito financiero, ¿no? Y en este sentido, yo creo que podemos afirmar con rotundidad que los expertos contables estamos llamados a jugar un papel importante en la materia de sostenibilidad, ¿no? Este papel, además, es muy relevante por diversas razones, pero me gustaría hacer referencia a su efecto en uno de los elementos que está generando más preocupación en el sector en los últimos meses, que es la captación y la retención del talento. Como muchos sabéis, pues los niveles de rotación de personal en nuestras organizaciones y despachos están siendo en cifras diríamos, de récord mundial, ¿no? Y cada vez son más frecuentes las conversaciones con vosotros, que nos indicáis que en algunas, incluso áreas geográficas, no se está atendiendo la demanda de nuevos trabajos por falta de personal. Es verdad, de momento son casos aislados, pero son mucho más frecuentes en otras jurisdicciones, en otros países, ¿no? Y es un problema que no se había producido en nuestro sector y es un aviso importante pues, de cara al futuro, ¿no? En el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España pues ya llevamos tiempo con un grupo de trabajo para que visualice el futuro de la profesión y vaya proponiendo acciones que atraigan talento a nuestras organizaciones y despachos, ¿no? Y entre sus conclusiones, bueno, ya desde hace unos meses tenemos muy claro que la sostenibilidad, el asesoramiento en ciberseguridad, la digitalización de todo nuestro sistema productivo y en general las nuevas áreas de negocio, algunas de las cuales vamos a hablar durante esta jornada, no solo van a ser básicos para el crecimiento de las firmas, sino que también va a ser básico para la atracción de talento, ¿no? Estamos convencidos de que los nuevos servicios de los expertos contables con la sostenibilidad a la cabeza va a ser muy determinante a la hora de atraer jóvenes y talento al sector.
Y además de la situación presente y futura de nuestros despachos, creo que hoy tenemos otro motivo para estar contentos. Hace unos meses el Consejo Directivo del Registro de Expertos Contables, con el visto bueno de las dos corporaciones que lo integramos, alcanzamos un acuerdo para promover una iniciativa legal que permita el reconocimiento oficial de la figura del experto contable y que ya fue presentada al ICAC, ¿no? Y yo creo que también Amparo ha hablado, ¿no? Creo, y Juan Carlos también, creo que es un acuerdo muy positivo y que debemos celebrar y aprovechando pues, que nos acompaña pues, Amparo, pues también pedir a nuestros responsables políticos que nos ayuden a apoyar esta iniciativa, que tal como se ha diseñado, creo que no tendrá un coste apenas para lo que es la Hacienda española, no generará problemas alguno con otros profesionales, impulsará la formación y la calidad de nuestros servicios y permitiría a España, pues, como decía Juan Carlos, pues dejar de ser uno de los escasos países de la Unión Europea que aún no tiene reconocida esta figura, ¿no? No quiero extenderme más, estamos ansiosos por atender el programa que tenemos por delante, por el que quiero felicitar a todo el equipo directivo del Registro de Expertos Contables y, cómo no, a su presidente, Fernando Cuñado, y a su vicepresidente, Francisco Gracia, que me he olvidado de saludarles al inicio de la jornada, pero que ahora también les felicito por este acto. Muchas gracias a todos.